Muy buenas. Pues aquí tenemos un nuevo vídeo en el canal de Za3D, aquí en YouTube. Mi nombre es Javier Vega, por si no me conocéis. Y en este vídeo os quiero hablar de un add-on que he descubierto para poder renderizar con Arnold dentro de Blender. Sí, dentro de Blender, parece mentira, pero sí. Esta es una de las ventajas del open source también, de que hay proyectos interesantes en todo el mundo. Este proyecto ya lo conocí hace algo más de un año, pero no era algo muy acabado y no permitía gran cosa. El caso es que esta semana me dio por trastear con la última versión, que ya te recuerdo que es una versión alfa, y he podido renderizar con Arnold de una forma muy cómoda dentro de Blender. O sea que la experiencia ha sido bastante positiva. Así que parece que el proyecto se ha retomado y poco a poco se van haciendo avances. Pero no he visto mucha repercusión en internet. Por eso, desde aquí, me gustaría dar visibilidad a este proyecto desarrollado por Luna Digital, que es un estudio de animación de Nueva York y que están haciendo un trabajito bastante interesante. Me gustan este tipo de proyectos, la verdad. Los que me conocéis de antes, sabéis que impartí el primer curso de Arnold Render en español, con la gran ayuda de su desarrollador, con Marcos Fajardo, al que todavía le agradezco su gran aportación y consejos para que los cursos fueran de lo mejorcito. Si te interesa aprender Arnold en profundidad, pues puedes pasar por la web de Za3D, aquí os dejaré los enlaces, y hacer los cursos. Vas a encontrar un contenido muy completo, en el que te hablo de cada uno de los shaders en profundidad. También te servirán, tanto si lo usas en 3D Studio Max, Maya, Softimage, o incluso en el caso que nos ocupa ahora, con Blender. Así que, conociendo cómo funcionan los shaders, los vas a aplicar, porque lo que vamos a encontrar es un interface que lo único que hace es conectarse con Arnold. Esto no es un add-on oficial de Autodesk, por lo que para usarlo pues deberás descargarlo desde la página de GitHub, que aquí os dejaré los enlaces. Para poder renderizar con Arnold necesitas descargar Arnold SDK, que lo puedes descargar gratuitamente desde la web de Autodesk. Estos archivos son el conjunto de librerías. Estos archivos son un conjunto de archivos, se les llaman bibliotecas, que son APIs. Se les suele llamar un API, que es la forma de comunicarse entre software. Así que eso es un kit de desarrollo que, si eres desarrollador de software, pues te va a servir pues para entender cómo conectar un software con Arnold. La descarga de Arnold SDK es gratuita, solo puedes descargar, está abierto para que puedas verte el código, tienes ahí toda la documentación, muy interesante si eres desarrollador, si no pues es una puta locura, o sea que si no eres desarrollador pues te va a aburrir, vamos. Lo que no es gratuito es renderizar con Arnold, porque necesitarás una licencia. Entonces puedes renderizar con Arnold, pero sabes que te van a aparecer las marcas de agua. Para que desaparezcan estas marcas de agua, pues se compra una licencia y ya entonces ya puedes renderizar para trabajos comerciales. Como en este caso no queremos hacer un uso comercial de esas imágenes, pues no vamos a usar licencia, así que en los renders lo que vais a ver va a ser las marquitas de agua, ¿vale? Pero eso a mí no me importa. Aquí de lo que se trata es de que vayamos a aprender. Queremos aprender a usar Arnold y que ahora sepamos que tenemos la posibilidad de aprender a usar Arnold con Blender, que es el software con el que más cómodo te encuentras. Bueno, si eres un seguidor de Blender y usuario de Blender como soy yo, pues es otra herramienta que tienes ahí, que tienes una posibilidad de realizar renders con la calidad que te ofrece Arnold. Es decir, que tenemos muchas posibilidades a la hora de renderizar. Creo que hay otro proyecto por ahí, luego investigaré un poquito más, pero hay proyectos incluso de bitrate con el que se puede renderizar en Blender, pero que ese proyecto no ha avanzado demasiado. Creo que se quedó en la versión 2.7.9 y no he visto ningún avance más. Alguna cosa también debe haber de Redshift también, creo. Quiero decir, hay proyectitos. Veamos a ver si esto se dispara un poquito, porque las posibilidades son tremendas a la hora de renderizar, ¿vale? Así que no os voy a dar más la paliza, sino que vamos a ir directamente al vídeo y os explico cómo se instala y cómo podéis hacer algunas pruebas con Arnold. Así que nos vemos en el vídeo. Hasta ahora. Bueno, empecemos por ver quiénes son estos de Luna, que son los que están desarrollando el add-on de Blender para Arnold, que es un estudio de animación, como estáis viendo, que está
en New York, está en Nueva York, y precisamente pues están ellos desarrollando este proyecto. Si nos vamos aquí donde pone, bueno, podemos ver los trabajos que realizan, evidentemente, es un estudio con trabajos bastante interesantes, de buena calidad, pero si nos vamos aquí a Technology, tenemos una parte que es la de desarrollo e investigación, en la que vemos que trabajan principalmente con el motor de render de Arnold y están trabajando con Blender también. Es decir, que ellos ya comentan aquí que llevan trabajando con Arnold desde 2020, pero que no había ninguna integración para Blender, así que han decidido hacerlos. O sea que es un aplauso para esta gente. Es interesante encontrarse gente que, bueno, pues vaya desarrollando este tipo de recursos para la comunidad de Blender. Aquí ya nos dice que es una versión alfa, pero bastante estable. Eso os lo puedo comentar por las pruebas que he ido haciendo antes de grabar el vídeo. Y os podéis descargar el add-on desde la página de GitHub. Vale, aquí tenemos también el enlace. Y aquí tienen una página de Instagram donde se supone que deben ir publicando cositas, pero la verdad es que no tiene nada de movimiento, con lo que me gustaría, me encantaría, ojalá ocurra que se le diera mucha visibilidad a este proyecto y consigamos que se avance mucho más. Si entramos en la página de Instagram, pues esto vemos aquí 3 imágenes publicadas nada más, 57 seguidores y poco más. Así que vamos a intentar que esto funcione porque realmente promete. Como he comentado antes, vamos a descargarnos en primer lugar el add-on de Arnold para Blender. Esto lo encontramos aquí en GitHub. Aquí tenemos que la última actualización ha sido el 20 de febrero del 2022, que esa ha sido una de las cosas que me han animado a ponerme a probar, porque ya había encontrado este add-on bastante tiempo atrás, no sé si 1 año o 2 años atrás, y no estaba, la verdad, muy avanzado. Pero bueno, ya vemos que empiezan a toquetear algo. Si sois desarrolladores, pues igual os interesa participar en este proyecto. Es un proyecto bastante interesante, porque ya sabéis que Arnold es uno de los estándares en el mundo de los efectos visuales y del cine. Y que estemos trabajando con Blender, pues esto ahora ya no nos limita. Realmente hace tiempo que no nos limita para nada. Es realmente ponerse a trabajar y tener ganas de mostrar trabajo porque herramientas de calidad las tenemos. Tenemos Cycle, que es un motor de render potentísimo. Pero también hemos visto que el esfuerzo que ha hecho Pixar en portar RenderMan con el plugin el add-on para Blender. Es decir, que opciones hay. Hay motores de render, por supuesto, que son de pago, como este que tenemos aquí, el de Arnold y RenderMan, pero las licencias no son tan caras y menos caras si realmente estás trabajando con esto. Entonces, nada, con un proyecto ya esto lo tienes rentabilizado. Así que lo que vais a hacer es descargaros este add-on, Code. Vamos aquí, Download Zip. Yo me lo voy a descargar aquí ahora, aunque ya lo tengo ya descargado. ¿Vale? Es Blender to... O sea, B2A, Blender to Arnold. Y lo siguiente que tenemos que descargarnos, obviamente, es el Arnold. Si no tienes instalado Arnold, aquí lo que tenemos que hacer es instalarnos el Arnold SDK. Porque esto, ¿cómo funciona? Funciona pues con estas bibliotecas de Arnold, que lo que te permite es utilizar la API. ¿Vale? ¿Qué es una API? Bueno, ahora no vamos a profundizar en cómo es una API y lo que hace. La función de la API es que podamos comunicar software, entre una aplicación y otra aplicación. Y en este caso se hace uso de la API de Arnold para comunicarse mediante el add-on que han creado ellos, este add-on que tenemos aquí. Entonces necesitamos descargarnos el Arnold SDK. Arnold SDK, que son las siglas de Software Kit Development, que es un kit de desarrollo de software. Entonces, esto lo podemos hacer gratuitamente desde la página de Autodesk, aunque, claro, está clarísimo, para renderizar necesitaremos comprar una licencia. Ya os he comentado que no son tan caras y si realmente te interesa, pues invertir en una licencia, aunque sea por tiempo limitado, pues ya te sale bastante a cuenta. Si trabajamos sin licencia, el render se va a mostrar con una marca de agua, en la que pone Arnold, por la imagen varias veces, pero que eso no es ningún problema. No es ningún problema porque aquí lo que nos interesa es aprender a usar Arnold. Arnold es un software, como he comentado, muy extendido en el mundo de efectos visuales, para anuncios en televisión, para cine. Entonces,
si tú quieres trabajar como freelance en esto del 3D, es bueno que tengamos opciones y que las conozcas. Entonces, aprender Arnold es una muy buena opción a la hora de buscar mercado en que trabajar y que no sea una limitación. No tienes por qué estar con Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, cualquiera de estos softwares comerciales, si realmente tu proyecto de empresa lo que contempla es el uso de Blender. Así que ya esto es una limitación menos que tenemos y nos va a ayudar a seguir avanzando. Por cierto, hablando de avanzar, si queréis aprender a usar Arnold, ahora no tenéis excusa porque ya podemos usar Arnold dentro de Blender. Entonces, aunque aprendáis con un curso de Arnold para Maya o 3D Studio Max, es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es la interface, pero encontrar los parámetros están en los mismos lugares, tienen los mismos nombres y los shaders son los mismos. Luego veremos las limitaciones que tenemos aquí en este add-on con los shaders, pero que aprender Arnold es aprender un estándar. En mi página web en Zao 3D, y aquí aprovecho para hacer spam del bueno, spam de gran valor, porque para eso es mi sitio web. ¿Quién no va a hacer spam de valor si no soy yo mismo? Son cursos de calidad, se ha trabajado con mucho mimo y empeño y la verdad es que estoy muy contento sobre lo que he conseguido. Así que podéis pasaros por Zao 3D, en la que aquí vais a encontrar un curso de Arnold para Maya. También tenéis un curso para 3D Studio Max y otro curso de visualización de productos con Arnold. Si entramos aquí en cursos, vais a encontrar que tenemos de Arnold. Tenemos visualización de productos con Arnold, Arnold 5 para Maya, Arnold 5 para 3D Studio Max y una primera versión de Arnold 4 para Maya. Cualquiera de estos cursos os va a servir para entender cómo funciona Arnold. Solo tenéis que fijaros la cantidad de lecciones que tiene este curso. Hay algunas lecciones que son gratuitas para visualizar, para que os hagáis una idea de cómo son los cursos. Y fijaros la barbaridad de lecciones que hay. Esto con el tiempo, al final, cuando te das cuenta del trabajo que hay detrás de una formación de este tipo, en la que yo te voy a explicar cada uno de los shaders en profundidad. Y esto es un curso que lo puedes hacer si realmente te interesa avanzar en el mundo del freelance 3D. Los cursos son económicos. Quiero decir, tú puedes acceder a todos los cursos que tengo aquí en Zao 3D por solo 10 euros al mes. O sea que imagínate lo que te puede costar el aprendizaje. Esto es aprender 3D. Ojo, aprender 3D de verdad. Así que os recomiendo que os paséis por aquí porque vais a disfrutar. Yo desde luego estoy alucinado con la cantidad de contenido que he generado aquí. Para acceder solamente necesitáis tener una cuenta en Zao 3D y tendrás acceso a más de 620 lecciones. Aparte tenéis aquí una recopilación de todas las lecciones que hay con un buscador muy interesante porque simplemente con poner el término de búsqueda vais a encontrar este tipo de contenido. Por ejemplo, escribimos aquí Ambient Occlusion, vais a encontrar aquí todo lo que he escrito, todas las lecciones que contienen Ambient Occlusion, tanto para Arnold como para Cycles, como Arnold para Maya, como para Arnold para 3D Studio Max. Tenéis aquí contenido en cantidad y sobre todo que con este buscador vais a poder encontrar cualquier concepto que estéis interesados en aprender sobre Arnold. Así que aquí tenéis todo el contenido. Pues nada, ya está. Os dejo este spam que realmente os espero ver dentro de Zao 3D. Y vamos ahora aquí a lo que nos lleva en este vídeo de hoy. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que nos hemos descargado el add-on, es irnos a Autodesk. Nos vamos a ir a esta URL, arnoldrender.com/download. Y desde aquí nos vamos a bajar la última versión del Arnold SDK. No, la última versión no funciona con este add-on. Así que nos vamos a ir a buscar aquí Arnold SDK. ¿Vale? Tenemos aquí las versiones, que estas son las últimas. Así que nos vamos a ir aquí, Download Archive, donde pone buscar por otras versiones más antiguas. Vamos a irnos aquí, Download Archive. Vamos a buscar Arnold SDK. Y si no, pues escribimos aquí SDK para encontrarlo. Y nos vamos a bajar la versión en concreto que está funcionando, que es esta, la 6040. Podemos probar alguna que otra más, pero a mí la que me ha funcionado a la perfección es esta de aquí. Tenemos aquí 3 descargas disponibles. La tenemos para Windows, para Linux y para Darwin, que es MacOS. O sea, os bajáis la que os interese. Yo voy a descargarme esta, la de Windows, sí, y Download. Vale, como ya la tengo descargada, no voy a descargarla ahora.
Pero lo que sí que vamos a hacer es lo siguiente, es descomprimirlo. Este es el Arnold que me he bajado yo antes. Entonces aquí lo que nos vamos a encontrar pues es toda una serie de carpetas, ¿vale? Con los binarios, la documentación y todo lo que necesita, ¿vale? Vamos a abrirlo aquí, que ya está descargado. Tenemos aquí una documentación que es muy interesante si eres desarrollador. Vamos aquí a HTML, buscamos el archivo index, este que tenemos aquí, y lo abrimos. Y aquí tenemos toda la documentación de la API. Esta es de la versión 6.04 y bueno, pues aquí tenéis toda la información que necesitáis para trabajar con el SDK de Arnold. Tenemos todos los contenidos, muy interesante. Muy interesante para el que entienda de todo esto, porque esto es una puñetera locura, ¿vale? Bueno, pues esta parte que sepáis que la tenéis aquí. Y lo que tenemos que hacer es, esta carpeta que hemos descomprimido aquí, el contenido lo vamos a copiar, botón derecho, copiar, nos vamos a ir a la carpeta C, al disco duro C, vamos a ir a archivos de programa, vamos a buscar o crear una carpeta Autodesk, si no la tenéis creada, y vamos a crear una carpeta que se llame igual que la versión que estamos utilizando, ¿vale? En este caso, la carpeta, fijaros que se llama Arnold 6040-Windows. ¿Vale? Olvidar este 11 que hay aquí, porque yo lo había descargado 2 veces y me lo ha renombrado. Pero ese sería, digamos, el nombre de la carpeta, que también lo que puedes hacer es arrastrarla directamente aquí, ya la tendríamos. Pero en este caso tenemos que tener este contenido dentro de esa carpeta. Bien, una vez que ya lo tenemos, ya tenemos aquí nuestro Arnold SDK instalado. Fijaros que aquí yo había instalado la 6.2 y la 7.1.1, pero realmente no me han funcionado, así que usaremos esta de aquí. Nos vamos a ir a Blender y aquí en Blender vamos a instalar el add-on. El add-on no tiene más misterio, es simplemente irnos a Preference y aquí dentro de Preference vamos a irnos a Add-ons, le vamos a dar a Install, vamos a buscar donde tengamos nuestro add-on descargado, aquí lo tenemos, btomaster.zip, le damos a instalar el add-on y fuera, listo. Una vez que lo tenemos, debemos activarlo, ¿vale? En este caso yo ya lo tengo instalado y lo único que tenemos que hacer es marcar esta casilla. Pero antes de que todo funcione y nos liemos ya con el render, primero tenemos que decirle dónde está Arnold SDK. Vale, pues entonces aquí en este icono, vamos aquí a este icono y nos vamos a buscar donde tenemos nuestro Arnold instalado, ¿vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido irnos al disco duro C, vamos a irnos a Program Files o archivos de programa. Vamos a buscar Autodesk y aquí tenemos Arnold 604 Windows. Entramos dentro de esta carpeta, no seleccionamos nada, simplemente esta ruta, que es decirle dónde está, le damos a aceptar y ya lo tendríamos. Bien, ya lo tenemos y ahora nos vamos a ir aquí a las propiedades, ¿vale? Al panel que tenemos aquí a la derecha. Vemos que aquí tenemos el Render Engine, que es Eevee, que es el que te viene por defecto activado, pero vamos a cambiar y hacemos clic aquí y mirar aquí, amigos míos, tenemos aquí Arnold. Vamos a hacer clic aquí y nos va a cambiar pues todo lo que son los parámetros del render. Vamos a darle a Arnold y patapán. Ya tenemos aquí nuestro Arnold instalado y preparado. Vamos a hacer un repasito rápido de lo que contiene esto. Vamos a poder elegir qué dispositivo va a renderizar, si la CPU o la GPU. Obviamente vais a usar GPU. Yo ya no concibo hacer un render sin GPU. Aunque no tengáis una tarjeta súper potente, pero es que te va a renderizar muchísimo más rápido. Luego tenemos aquí todos los settings del sampling. Vamos a abrir esto un poquito más para que tengamos más espacio. Y toda una serie de parámetros que tienen que ver con el sampling. Luego tenemos el RayDef, cómo se va a comportar el render a nivel de tiles, ¿vale? Podemos decirle que 64, 16, 32, etcétera, de qué forma se van a generar estos buckets, ¿vale? Esto ya es algo más visual, no tiene ningún tipo de importancia. El film, bueno, mantiene el del fondo transparente, sigue ese fondo transparente, que es lo que yo suelo recomendar. Y luego el color management, que bueno, ya tenemos los que ya conocemos, ¿vale? Esto ya viene por en cualquier motor de render que instalemos. Estas opciones las vamos a tener siempre fijas, en las que vamos a cambiar aquí el dispositivo de visualización, ¿vale? Que esto va más en referencia a cómo se va a ver el render una vez finalizado. Bien, ¿qué más tenemos? Pues nos vamos aquí a... Fijaros, una cosa que ya os voy a comentar, ya solamente por curiosidad, si nos vamos aquí, no tenemos todavía AVs, ¿vale? Dentro de los Arnold. Los AVs de Arnold pues nos van a permitir un montón de cosas a la hora de componer. Aquí todavía no los tenemos, o sea que esperamos que no tarden en implementarlo si es que realmente continúan con el proyecto, que yo espero que sí.
Nos vamos a la siguiente opción que tenemos aquí, que es el mundo, Environment. Tenemos aquí las propiedades del mundo y ya tenemos aquí un botoncito que nos dice Initialize Arnold Nodes. ¿Vale? Vamos a inicializarlo y patapán. Aquí nos ha cargado toda una serie de parámetros referentes al mundo. Y aquí podemos cambiar pues, todas las opciones, ¿vale? El Angular, Mirror Ball o Lat Long. Todo esto ya es muy opcional. Esto es a la hora de mostrarnos un entorno con HDRI o utilizar el SkyDome que ya te viene por defecto. ¿Vale? Que simplemente es una esfera del color que nosotros decidamos, que tenemos aquí, y con toda una serie de parámetros bastante sencillos, la verdad. Lo siguiente, si yo renderizar ahora, se va a renderizar pues con lo que tenemos aquí, con este shader, un shader básico, nos va a poner un Lambert. Funciona como en cualquier render de Blender, F12, que es el atajo de teclado, pero vamos a poner aquí un visor de 50, vale, vamos a hacer que renderice 50% y vamos a darle a F12 y en F12 va a empezar a renderizar, esperemos unos segundos que estará inicializando, aquí vemos el render 0%, si queréis ver cuál es el progreso, cómo va, vale, ahora os voy a mostrar dónde podemos verlo, vale, aquí nos ha renderizado pues nada, sin nada, no tiene nada más. Vale, lo que comentaba, si queremos ver cuál es el progreso del render, vamos a abrir dentro de Window y vamos a ir aquí, Toggle System Console. Vale, aquí vamos a poder ver qué es lo que está ocurriendo a la hora de renderizar. La voy a dejar luego que se vea, ¿vale? Ahora vamos a ocultarla. Lo que comentaba, ahora no se veía nada, así que lo que vamos a hacer es crear un material para este objeto, ¿vale? Vamos a añadirle un shader, que es el Standard Surface. Vamos aquí. Ya le tenemos este material que es el que viene con Cycles o con Eevee, que son compatibles, y le vamos a eliminar y vamos a añadir uno nuevo. Al añadir uno nuevo, como estamos con el motor de render Arnold, el que nos va a incluir va a ser el Standard Surface. Y fijaros que ya tenemos aquí todos los parámetros del Standard Surface. ¿Vale? Estáis viendo que es un material tipo Uber, en el que vamos a poder utilizar texturas para PBR, con lo cual, si conocéis cómo funcionan los Principal BSDF de Cycles, aquí vais a encontrar muchas similitudes, quizás hay algunas opciones de más, evidentemente, pero que no va a ser una locura entenderlo, es bastante sencillo. Vale, este ya lo tenemos aquí. Vamos a abrir el Shading Editor, o sea que nos vamos a ir aquí a Shading, y claro, dices, bueno, si yo he puesto aquí un Standard Surface, ¿por qué narices veo aquí un Principal BSDF? No vamos a encontrarlo aquí porque tenemos un editor diferente. Diferente no. Es el mismo editor, pero enfocado al Arnold Shading. Vamos a irnos aquí y buscamos aquí Arnold Shader Editor. Patapan, ya tenemos aquí el Standard Surface. ¿Vale? El mismo que vemos aquí, lo vamos a encontrar aquí. Y ya lo tendríamos aquí. Y aquí ya pues podemos añadir todos los shaders que nos interesen. Si damos a Shift más A, tenemos aquí nodos, que estos ya son nodos de Arnold. Tenemos aquí shaders y tenemos todos estos shaders. Ya os aviso de que no están todos, ya me he dado cuenta de esto, pero supongo que es algo que están trabajando en ello, eso espero, y es lo que deseamos todos. Pero bueno, tenemos aquí los más importantes, tenemos aquí un Ambient Occlusion, tenemos aquí el Bump 2D, Car Paint, interesante, Car Paint, Displacement, Pseudomate, Normal Maps, es decir, unos cuantos. Luego tenemos el grupo de texturas en el que podemos incluir pues una imagen, estos de aquí son procedurales como el Flakes, el Noise que tenemos aquí y el Round Corners, bastante interesante también. Tenemos en los colores, ¿vale? Que esos son para controlar cómo se van a ver los colores, ¿vale? Podemos hacer aquí una corrección de color con este nodo directamente, en la que podemos trabajar pues el gamma, la saturación, etcétera. ¿Vale? Bueno, tenemos bastantes más de los que yo me esperaba. Del Math solamente tenemos el Multiply, nada más. Y aquí en Utility yo me esperaba algunos más, porque ese es un nodo que me parece bastante interesante. Y luego tenemos aquí el Conversion. Final to RGB y hay Float to RGB y Float to RGBA. Bien, vamos a trabajar un momentito con este, que es bastante sencillo de trabajar, de configurar. Vamos a añadir aquí un suelo, vamos a Plane, vamos a subir este cubito aquí y en nuestro suelo vamos a escalarlo como 4 veces y ya está, simplemente queremos que haya algo aquí. Vale, tenemos aquí este cubito.
Tenemos un suelo que no tiene ahora de momento ningún material. Vamos a añadirle uno nuevo. Vamos a ver si esto no peta. Vale, casi siempre es mejor insertarlo desde aquí, ¿vale? Que es por lo que he comprobado antes. Y tenemos aquí lo que es el shader output, es cómo se va a ver en el visor. Y este color es cómo se va a ver a la hora de renderizar. ¿Vale? Si yo cambio este color, fijaros que este color me cambia dentro del visor. Esto nos puede venir muy bien pues, para diferenciarlos. Así que ya tenemos aquí nuestro AI material, que es un Standard Surface, y en este también tenemos otro. Así que vamos a vamos a irnos al modo cámara. ¿Vale? Tampoco hay shaders de cámara, por lo que he visto. Si utilizamos aquí las opciones de la cámara, vamos a irnos aquí, y no hay nada en concreto de cámara. Pero bueno, todo llegará, me imagino. Bien, vamos a renderizar y vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo os recomiendo, si estáis jugueteando ahora más y más con esta versión alfa, es que podría cerrarse Blender así, de golpe. Así que vamos a hacer Control S para guardar. Vamos a llamar esta escena Test Arnold, por lo que pueda pasar. Y le vamos a guardar. Vamos a renderizar, vamos a darle a F12, vamos a ver qué ocurre. Vale, de momento está renderizando. Aquí pone 100%, pero estamos viendo que todavía se está aclarando la imagen. También estamos viendo aquí las marcas de agua, tal y como veis. Podemos ver el progreso, como he comentado antes, en la ventana del sistema. ¿Vale? Vemos que ya ha finalizado el render, pero vamos a meterle un poquito más de caña. Vamos a hacer esto un cubo más subdividido, 3. Vamos a poner el Shade Smooth. Vamos a poner aquí un color rojo. Vamos a darle a F12 y este de aquí vamos a poner un color un poquito más en gris. Y les vamos a quitar el Sky Dome, este que tenemos aquí. Vamos a ver qué ocurre. Esperamos. Se ha cerrado. Vale, esta es una de las cosas. Mira, esta no me la esperaba porque no me pasaba. No me había pasado antes. Y ha sido al eliminar este shader que tenemos aquí. Vale, estas cosas van bien, ¿vale? Van bien que las sepáis. Esto no me había ocurrido en la prueba anterior. Y tampoco veo que aquí me deje cambiar al mundo. Así que vamos a hacerlo de nuevo rapidito, a ver qué ocurre y si detecto cuál es el fallo. Vale, vamos a hacer Control N, vamos a abrir uno nuevo. Esto va a ser rapidísimo. Bien, pues ya estamos aquí, estamos renderizando y ¿qué vemos? Pues vemos que está totalmente oscuro. Podemos percibir un poquito del plano por aquí, un highlight aquí, pero no se ve mucho. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar esta luz que tenemos aquí. Vamos a hacer Alt-G para que nos lo coloque justo en el centro. Vamos a subirlo un poquito y vamos a volver a hacer el render. F12. ¿Vale? Algo vemos, ya vemos un poquito más, pero todavía se ve bastante oscuro. Y esto es porque las luces dentro de Arnold trabajan con un parámetro más, que es el Exposure. Así que vamos a irnos aquí a las luces, vamos a seleccionar área y fijaros que tenemos aquí un parámetro. Aparte del de color tenemos la intensidad, que está a 1, y el Exposure está a 0. Y luego tenemos aquí qué tipo de luz vamos a usar. Vamos a usar una Quad mejor. Vamos a cambiar el tamaño. Vamos a hacer un Alt-R para resetear la rotación. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Vamos a ponerlo esto detrás de la cámara. Ya que estamos, vamos a hacerlo bonito. Vamos a darle al 0 para ver la cámara. Vamos a renderizar. Bien, ahora estamos viéndolo en el slot 1, ¿vale? Con la exposición 0. Vamos a cambiar la exposición y vamos a ponerle aquí 10. F12. Y fijaros qué brutalidad. Vale, la exposición, tal y como os explico aquí en esta lección, va dado por estos valores, ¿vale? Esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Que es color por intensidad por exposición. Y esto es lo que nos va a dar a nosotros
la luz, ¿vale? La intensidad de esa luz. Entonces aquí ya os comento yo que el parámetro exposure es un valor f-stop, ¿vale? Que multiplica la intensidad por 2 a la potencia del f-stop, ¿vale? Aumentando la exposición en un resultado. Así que duplicaría la cantidad de luz, ¿vale? En Arnold la intensidad total de la luz se calcula con la siguiente fórmula, que es la que os he enseñado antes, color por intensidad por exposure, y puedes obtener el mismo resultado modificando la intensidad o la exposición. Por ejemplo, intensidad 1, exposición 4, es lo mismo que intensidad 16. ¿Vale? Y también aquí, pues esto que os comento, el razonamiento que hay detrás de este exposure, ¿vale? Que han puesto dentro de Arnold, es porque, bueno, pues para algunas personas los f-stop es una forma más familiar de describir el brillo de una luz, ¿vale? Sobre todo personas que trabajan en fotografía, para el cine, este tipo de cosas, ¿no? Les viene mucho mejor entenderlo por f-stops. Pero también podéis trabajar con la intensidad, es decir, en lugar de poner intensidad 1 y exposición 4, pues si ponemos 16, de intensidad, pues sería exactamente el mismo valor. Así que vamos a ponerlo de esta forma, vamos a poner 16 y en exposición 0 y vamos a hacer algunas pruebas, simplemente para que veáis las diferencias. Espero que esto lo esté explicando bien, ¿vale? Vale, bien, aquí hemos puesto un 10, que es una barbaridad, ¿vale? Pero vamos a poner aquí un 0 y aquí vamos a poner 16 y vamos a renderizar de nuevo, F12, ¿vale? Y tenemos esta intensidad. ¿Vale? Vamos a irnos al slot 3 y vamos a hacerlo, antes lo hemos probado con 16 en intensidad y en exposure 0, y ahora lo vamos a hacer con render, con intensidad 1 y exposición 4. Vamos a darle al F12 para renderizar y vais a ver que es exactamente el mismo, ¿vale? El resultado es exactamente el mismo. Si cambiamos al visor 3 y el 2, ¿vale? Tenemos exactamente lo mismo. Así que esto no es una forma obligatoria de trabajar, sino simplemente que elijáis cuál es la forma de conseguir la intensidad que mejor entendáis y con la que más a gusto estéis. ¿Vale? Esto es muy interesante que sepáis el funcionamiento de esto. La otra prueba que vamos a hacer es hacerlo dentro del propio visor, del visor de Blender que tenemos aquí, con la opción de tiempo real que tenemos aquí, Viewport Shading. Así que vamos a probar a ver qué tal se ve esto. ¿Vale? Vemos que renderiza bastante rápido, la inicialización es instantánea y vamos a ver qué tal se comporta ahora sin que esto pete, ¿vale? Yo voy a bajar la luz aquí, ¿vale? Y vemos que baja en tiempo real, no tarda mucho por lo que vemos aquí, ¿vale? Es bastante estable por lo que estoy viendo. Y aquí otra cosa interesante que quiero que percibáis es que la luz, ¿vale? Se renderiza dentro del propio visor, ¿vale? Cuando estamos renderizando. Y luego también otra cosa curiosa es que fijaros que el tamaño de la luz aparece diferente. Supongo que estos son fallitos, ¿vale? No hay que olvidar que estamos ante una versión alfa y bueno, pues habrán cosas que pulir todavía. Yo de momento ya estoy bastante contento con que no se haya colgado todavía. Bien, que se puede colgar, evidentemente. Si en mitad de esto veis mi escritorio es porque algo ha pasado. Si no queremos que esto se vea, vamos a ver que tenemos unos parámetros dentro de la luz que se llaman Visibility y esos son pues para Arnold, ¿vale? Y tenemos aquí cuánto va a ser de visible para la cámara. Entonces, si no queremos que se vea la luz en cámara, ¿vale? Solamente que se vea su comportamiento, pero no el objeto, pues esto lo podemos bajar, ¿vale? Entonces ya esto no lo vemos aquí, ¿vale? Ahora lo estamos viendo pues porque tenemos el objeto seleccionado. Pero este parámetro lo podemos usar también, por ejemplo, para un objeto. Imaginaros, este objeto que tenemos aquí, yo no quiero que se muestre en cámara. Pero, claro, esas opciones ya no las tenemos dentro de la luz, porque esto ya no es un objeto luz. Así que deberíamos irnos a las propiedades del objeto, esto que tenemos aquí. Y si nos vamos a Visibility, tenemos un apartadito nuevo aquí que se llama Arnold. Así que vamos a hacer clic aquí y aquí podemos decirle que no queremos que muestre a Arnold a la hora de renderizar. Pues yo quiero que los rayos de la cámara, pues que los ignore por completo. Entonces vamos a hacer clic aquí y vemos que el objeto ha desaparecido. Eso sí, las demás propiedades que genera el propio objeto es como si estuviera ahí. Quiero decir, hay una sombra. Si hubiera también un reflejo, pues se vería también el reflejo. Pero a la cámara no se ve. ¿Vale? Lo mismo podemos hacer pues con las sombras. Es decir, yo quiero que el objeto se vea perfectamente ahí, pero no quiero que me muestre sombras. ¿Vale? Y aquí tenemos pues toda una serie de más checks que podemos activar o desactivar, ¿vale? El Diffuse Reflection, Specular Reflection, etc.
¿vale? Muy interesante y de momento bastante estable. Lo que sí que os voy a recomendar, porque esto sí que me ha pasado, ya os recomiendo yo, es que si estamos aquí en este modo, en el modo visor de render, si intentamos ahora renderizar con F12, va a petar, ¿vale? No sé por qué, si es un fallo del add-on o de Blender, ¿vale? Así que mejor cambiamos aquí al modo visor o al Solid, cualquiera de ellos, y ahora sí, si le damos a F12, ya vamos a poder renderizar con mucha más tranquilidad, ¿vale? Sin que pete. Vale, las marcas de agua nos va a aparecer mientras tengamos licencia, que esto es una de las primeras cosas que aparecen cuando estamos renderizando. Vamos a probar aquí otro de los shaders que tenemos aquí. Vamos a hacerlo en el visor, que parece que está bastante estable. Vamos a añadir aquí un entorno, ¿vale? Initialize Arnold Nodes. Vamos a hacer clic aquí. Podemos cambiar el color, ¿vale? Parece que no hace mucho efecto, ¿vale? Supongo que algo habrá que hacer, ¿vale? Vamos a activar y volver a activar, justo, ¿vale? Esto creo que pasa en todas las versiones de Arnold, no solamente en esta, porque tiene como una especie como de caché, que son una forma de ahorrarse cálculos el propio Arnold. O sea que esto es posible que os pase más de una vez, y esto ya no es cosa de Blender ni de lado, esto pasa, ¿no? Que en Maya tenemos una opción que se llama Flash Caché, en 3D Studio Max igual, quiere decir que es algo común. O sea que salimos y volvemos a entrar, entonces se nos actualiza esto. Aquí podríamos añadir pues un HDRI al mapa de color, ¿vale? Pero aquí pasa algo muy curioso, que es que ahora, por ejemplo, no me deja cambiar al mundo, ¿vale? Los shaders del mundo. Supongo que esto es un error, porque hace un par de sesiones que he probado, sí que me aparecía aquí, pues para cambiar entre objeto y mundo. ¿Vale? No sé si esto conseguiré que salga de alguna forma, a ver si cambiando de visor, ¿vale? No me aparece. ¿Vale? Para que veáis lo que quiero decir, voy a abrir otra versión de Blender con otra escena, esta que tengo aquí preparada. ¿Vale? Fijaros, ¿vale? Aquí sí que aparece, no sé exactamente por qué, no sé lo que he hecho, llevo pocas horas experimentando con esto, pero fijaros que aquí sí puedo seleccionar entre objeto y mundo. ¿Vale? Voy aquí a mundo, entonces sí, ahora ya tengo los shaders, ¿vale? Que podría estar usando aquí, ¿vale? Lo veis aquí que tengo aquí el Sunset, ¿vale? Que es un mapa HDRI que yo he conectado, ¿vale? Pero en la otra sesión que acabo de abrir con vosotros, pues no aparecen, ¿vale? Puedo cambiar aquí a modo objeto, ¿vale? Para juguetear con los objetos que tengo aquí, o el modo mundo, pues para cambiar el HDRI, por ejemplo, ¿vale? Voy a hacer otro render aquí. Vamos a ver lo que vemos. Primero tenemos este objeto, que este es un... Vamos a ver lo que es lo que le he puesto. Vale, este tiene unas cáusticas, ¿vale? Porque solamente tengo un transmission, ¿vale? Transmission weight a 1, con lo cual eso va a ser un objeto transparente. Y vamos a ver qué tal genera las cáusticas. Así que vamos a darle F12 y que no pete. F12. Podemos ver aquí la ventana para ver qué es lo que está ocurriendo. Vale, esto es interesante. Vale, está buscando la licencia, busca, que no te he comprado. Vale, pues bueno, está haciendo aquí pues ahora todo el registro de actividades que están ocurriendo, ¿vale? Fijaros que está haciéndome ya todo el refinado, ¿vale? Y aquí vemos el porcentaje completado de render. Y vemos aquí unas cáusticas bastante bonitas, ¿eh? Son bastante chulas. Y sobre todo no es nada lento. Obviamente, fijaros que aquí hay un porrón de ruido. Que esto es pues... es normal, fijaros aquí en los samplings que tenemos 53330, ¿vale? Muy poquito, ¿vale? Con esto pues conseguiremos mucho ruido. Vamos a ampliar estos samples, a ver si esto funciona, ¿vale? Aquí también tengo otra lección en la que os hablo de los samples, ¿vale? Es muy interesante también que le podéis echar un vistazo. ¿Vale? El sampling en Arnold Render, los parámetros son los mismos que tenemos en Blender, ¿vale? Pero los tenemos aquí dentro de esta lección en la que explico cómo funciona este tema del sampling. Los samplings para la cámara, que sería, digamos, la calidad total de la cámara, digamos, que no aparezca dentado, ¿vale? El anti-alias, un poquito sería más el referente al anti-alias. Y luego tendríamos aquí cuántos samples va a dedicar al diffuse, ¿vale? Diffuse sería pues como el color blanco este que tenemos aquí, el color de este plano que tenemos, etcétera, los colores difusos, con el que conseguimos la iluminación global, ¿vale? Los rebotes de luz. Luego tendríamos aquí cuántos rayos le va a dedicar por píxel
a los especulares, es decir, a los brillitos que tenemos aquí, a los reflejos, ¿vale? A menos samples, a más samples, menos ruido. Los del transmission, pues para los objetos transparentes, ¿vale? La transparencia, fijaros que sí que le haría falta bastante. Los del subsurface samples y los del volume. Y luego tenemos aquí la profundidad, ¿vale? Cuántos rayos, ¿vale? Cuánto de lejos llegan los rayos a la hora de atravesar objetos, ¿vale? Aquí si le damos al diffuse path, pues va a dar un rebote más del que suele dar. En specular depth lo mismo. Y en el transmission depth, pues va a pasar como 10 capas de geometría, ¿vale? También tenemos una lección hablando del ray depth muy interesante en el que dejará clarísimo de qué va todo esto. Y luego tenemos aquí el bucket size. Vamos a ver si vemos alguna diferencia, ¿vale? Con el GPU y subiendo los diffuse samples, ¿vale? Le vamos a ponerlo en 10, vamos a ser generosos y si peta esto, que pete. El specular samples, 10, ahora va a ser una locura, ¿eh? Si realmente lo hace, va a ser una locura. 10, ¿vale? Los demás los podemos dejar a ceros porque no tenemos ni subsurface scattering ni volume samples. Voy a cerrar, vamos a darle a F12 y vamos a ver qué ocurre. Vamos a abrir la ventanita también del login, del log, a ver qué ocurre. Y si esto va más lento de lo que diréis, de hecho, claro, ya va mucho más lento porque estamos dándole muchísimos más rayos por píxel, ¿vale? Debería tener luego una imagen muchísimo más limpia. También tenemos aquí las opciones del Adaptive Sampling, ¿vale? Que te va a permitir que no haga todo este cálculo, ¿vale? Que no llegue a 10, si no hace falta llegar a 10 en según qué zonas. Así que este Adaptive es bastante interesante también. Vale, de momento, pues sí, vamos renderizando, va más lento, eso sí, la imagen tiene menos ruido y estamos al 50%. Vale, os comento de mostrar esta ventanita, si la podéis tener fuera, porque aquí fijaros que os pone que el render ya está al 100%. Igual pensáis que está al 100% y empezáis a estar manipulando cosas aquí y no va a reaccionar. Así que sacaros esta ventanita para ver cómo va el render, ¿vale? Y tenemos aquí, ya tenemos un 75%, un 80%, y ahora, claro, evidentemente ya hay menos ruido que antes. Y unas cáusticas bastante bonitas, bastante graciosas. 95%. Y ya está. Vale, aquí lo tenemos. Ha tardado pues 1 minuto 16 frente a los 20 y pico segundos de antes. Vale, vamos a ver. Vale, lo he hecho en el slot 1. Vamos a hacerlo en el slot 2. Ahora para poderlo comparar. Vale, tenemos aquí 5.3. Vale, que este va a ir súper rápido. Vamos a hacer F12. Ventanita del login. Y fijaros que ahora esto va a ir cagando leches. Cagando leches comparado con lo que había antes, ¿eh? Vale, ya va casi por la mitad. Vale, y con esto conseguimos pues reducir el ruido lo que podamos. No estoy viendo ninguna opción, ¿vale? Ni la he visto. Vale, vemos aquí la diferencia, ¿vale? En todo. Vale, fijaros el ruido que ha generado antes y ahora pues sí que hay ruido igualmente, pero ya no es lo mismo que antes, ¿eh? No he encontrado ninguna opción para el Optimate Image de Optics ni ninguna opción de denoise. Vale, no sé si no está implementada o es que yo no la he encontrado, ¿vale? O se busca en algún otro lugar, pero de momento yo no lo he encontrado. Así que nos faltan todavía cositas. Vale, lo que sí que es interesante es que funciona todo perfectamente, funciona bastante bien. Vamos a probar un par de shaders más, ¿vale? A ver si conseguimos que pete esto. Vamos a ponerle aquí un Ambient Occlusion. Vale, Ambient Occlusion. Vale, solo conectamos aquí. Fijaros, esto funciona igual como en todos. El código de color, ¿vale? Este solamente permite RGB y el color es el verde, pues lo ponemos aquí en Surface. Vamos a renderizar y supongo que va a renderizar solo este objeto en Ambient Occlusion F12 y que no explote. Vale, y aquí tenemos el Ambient Occlusion de este objeto. Vale, bastante bien. Señores, no ha petado todavía. Vale, aquí sigue generando. Todavía está renderizando. Vale, ya ha renderizado. Vale, vamos a probar otro shader que seguramente es uno de los más interesantes que he encontrado aquí, que es el Car Paint. Car Paint, vamos a añadir a RGB. Vamos a... Fijaros que tiene bastantes opciones. Voy a poner pantalla completa. Las tenemos aquí al lado también. Vamos a darle a la N para no verlas. Aquí.
Vale, pues tenemos aquí todas las opciones del specular, el specular fall-off, el weight, el color base, los flake, ¿vale? El color de los flake, flake scale, etcétera. Vale, o sea que tenemos aquí bastantes cositas, ¿vale? Para poder trabajar. Vale, vamos a ver qué tal se ve este. Vamos a poner aquí para el color de un coche azul. Vamos a buscar aquí el color del especular. Vamos a hacerlo un poquito azul, celestito, tirando para verde. Esto es ahora jugar un poquito con creatividad. El roadmap vamos a dejarlo tal como está. El color del flake. Vamos a poner este color. Flake scale. Nos da del 0 al 1, vamos a poner 0,50 y vamos a poner 0,60. Vamos a dar F12 a ver si vemos qué tal renderiza esto. F12. Vale, aquí tenemos el Car Paint. Vale, lo hemos hecho así un poco a lo loco. Vamos a dejar que siga renderizando. Vale, y ya lo tenemos. ¿Vale? Bueno, nos ha tocado mucho, tenemos mucho ruido, sería trabajar este shader un poquito más, pero bueno, ya tenemos aquí un shader Car Paint, ¿vale? Que nos vendrá pues muy bien, precisamente eso, para pinturas metálicas de los coches. Y no quiero extenderme mucho más porque simplemente esto era una introducción a Arnold para Blender y tal y como habéis visto funciona bastante mejor de lo que yo me podía esperar y sobre todo pues que tengo muchísimas ganas de que sigan trabajando con este add-on. No sé si tú que me estás escuchando eres desarrollador o te mola este tipo de cosas, pues ojalá también te pique el gusanillo y echéis un cable en el add-on y generar un nuevo commit. Commit quiere decir una nueva versión del add-on y trabajar con él. Ya sabéis que la licencia es Blender, la licencia es GPLC 3.0, con lo cual podéis seguir trabajando con este add-on por vuestra cuenta. Y nada más, espero que os haya gustado, espero no haber sido un pesado, muchas gracias por aguantarme hasta el final y me paso a mí mismo. Nos vemos, hasta luego, adiós. Bien, pues ya habéis visto cómo es trabajar con Arnold Render dentro de Blender, algo que parecía que no iba a pasar, pero ha pasado y esperemos que esto siga avanzando, así que vamos a intentar darle el máximo apoyo a este proyecto, compartir, hacer cosas y hablar de esto y sobre todo pues comparte este vídeo. Cuanta más gente lo vea, mucho mejor. Otra cosa también es que si no te has suscrito, no sé a qué estás esperando. Suscríbete al canal, ya sabes que es gratuito y vas a hacer que este señor que hay aquí esté motivado en seguir creando vídeos de calidad, al menos de la mejor calidad que yo pueda ofrecer y sobre todo con mucha motivación. Porque supongo que a ti que estás viéndome, lo que tú quieres es aprender a hacer 3D. Así que sígueme, dale al me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, nos vemos, adiós.